Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? La verdad, un placer poder hablar con ustedes a través de este medio. Espero que estén en sus hogares, resguardándose, cuidándonos en esta etapa. Seamos, por favor, como lo hemos repetido en todo momento, eh, respetuosos de lo que se nos está estableciendo. Resguardémonos, quedémonos en nuestras casas, es lo más conveniente. Yo sé que a veces uno siente ese impulso de querer salir, de querer andar, de querer estar, pero amigos, resguardémonos porque en nuestra obediencia va a estar la bendición de parte de Dios para detener la obra de este virus que se ha propagado a lo largo de nuestro mundo, a lo largo del mundo, porque la verdad hoy ya es mundial y por eso mismo yo quisiera que nosotros en esta hora pudiéramos ver que esto que se nos ha establecido a veces nos cuesta mucho poder entenderlo, ¿no? Pero siempre Dios ha querido el bien para el hombre y el hombre muchas veces por querer hacer las cosas a su manera o por creer que estaba bien lo que estaba haciendo, termina desobedeciendo a Dios. Y allí es cuando todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre hace, termina deshaciéndose por causa de desobedecer aquello que Dios nos marca. La palabra indica de que no hay hombre justo, ni aun uno, que todos pecamos, que no hay hombre en este mundo que no haya pecado. Sin embargo, no tenemos que dejar que los errores se hagan un hábito en nosotros. Yo muchas veces he cometido muchísimos errores, pero he entendido que siempre Dios nos permite volver, nos hace entender a través de una palabra, un consejo, una predicación, nos hace volver en sí para recapacitar y para poder cambiar. Ninguno de nosotros somos los mismos desde el momento en que le dejamos que Cristo tomara control de nuestro corazón. Por eso es que en este tiempo tenemos que realmente seguir haciendo firme esa convicción, siguiendo y haciendo muy firme de que solamente hemos de ser capaces de salir adelante si realmente le entregamos a Cristo la conducción de nuestra vida. Amigos, hay una palabra que está allí en Primera de Samuel 2, verso 9, que dice que Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Observen que esta palabra nos está diciendo algo muy maravilloso, algo precioso, que dice que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra protección, pero allí hay algo, la santidad. Y la santidad es una determinación que ha nacido del corazón de una persona que no quiere volver a ser el mismo. Dios, sin lugar a dudas, hará que nuestros caminos sean benditos, seamos prosperados, seamos protegidos y cuidados de toda la enfermedad y de todo este lazo de muerte y de daño que se ha propagado en el mundo. Pero si bien Dios nos ha de cuidar, tenemos que tener mucho cuidado de no creernos fuertes en nuestra propia opinión. Y ser fuerte en la propia opinión es creer que es actuar con imprudencia, es creer que a mí no me va a pasar nada porque, claro, yo tengo a Dios. Pero tener a Dios implica tener la actitud de Dios, actuar con prudencia, con respeto a las autoridades. Aún el mismo Jesús, estando en este mundo, él mismo se sujetó a las autoridades. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender del modelo de Cristo y sujetarnos a las autoridades. El mismo Hijo de Dios se presentó ante los sumos sacerdotes de aquella época y respetó los lugares de esos sumos sacerdotes. Estuvo delante de centuriones, estuvo delante de Poncio Pilato, autoridades jurídicas de aquella época, y a todos y a cada uno de ellos siempre les habló con respeto, aceptando todo lo que aquellas personas le establecieran, porque él mismo entendía que toda autoridad, como dice Romanos 13, ha sido puesta por Dios, y todo aquel que respeta la autoridad, Dios respeta, y el que se revela hacia la autoridad, hacia Dios se revela y acarrea sobre sí mismo condenación. Por eso mismo es que yo quisiera que ojalá en esta hora pudiéramos reflexionar en esta dirección, poder entender de que
que aunque no sea difícil guardar esto, lo tenemos que hacer. Es necesario, es muy necesario guardar esto porque realmente el enemigo lo que quiere es que no lo hagamos y llevarnos a una rebeldía que atraiga sobre nosotros maldición, que atraiga sobre nosotros un mal, que el enemigo tenga un lugar y tenga una causa para poder traer el mal a nuestros hogares. No lo vamos a permitir. Por eso yo quisiera que usted en esta hora pudiera acompañarme allí en Primera de Samuel, verso 17. Hay una palabra que indica algo así. Vamos a leer desde el verso 4. Es una historia muy conocida y dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Me voy al versículo 8, dice: El mismo se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Coged entre vosotros un siervo que venga a pelear contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis los siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjense que el Goliat que hoy nosotros enfrentamos es esta enfermedad, que lo que quiere realmente es producir dentro de nosotros esta intimidación, este temor, este miedo y actuar desde el miedo. No, nosotros los hijos de Dios no tenemos que actuar desde el miedo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que actuar realmente desde la convicción de que tenemos un Dios sobrenatural que toma control de toda situación, pero además estar convencidos que desde la actitud de la obediencia y de la prudencia y de habitar bajo el abrigo del Altísimo, es que realmente tendremos la protección y el cuidado de Dios en todas las esferas de nuestra vida. Que realmente después de esta etapa ha de venir un tiempo bueno, pero hoy es cuando nosotros tenemos que enfrentar esta batalla. Hoy es el tiempo en donde Dios nos pide que estemos en el lugar donde tenemos que estar. Hoy es el momento en donde Dios nos pide que estemos en el lugar correcto. Y el lugar correcto hoy es dentro de nuestras casas. El lugar correcto hoy es guardando esta cuarentena. Y fíjense que dice que esta palabra indica, y el verso 23, dice el verso 23, yo les leo, dice: Y mientras él hablaba, está hablando de David, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Fíjense que aunque el enemigo quiso venir en pos de esto, de intimidarlo, hubo un hombre que no escuchó a Satanás. Hubo un hombre que no se dejó llevar por esto. Hubo un hombre que realmente afirmó su corazón y dijo: yo lo voy a hacer, yo me voy a parar con firmeza, yo voy a pararme con firmeza. Y ¿saben qué? La palabra indica de que este hombre provocó al pueblo de Israel ni más ni menos que durante 40 días. Ni más ni menos que durante 40 días. Que son justamente la cuarentena, 40, de ahí viene. Durante 40 días los provocó para que infundirles a ellos miedo, intimidarlos, y que realmente ninguno de ellos acudiera a Dios en ese momento. Todos y cada uno lo único que miraba era su condición. Ninguno miraba al Dios sobrenatural que tenía control de esa situación. Pero la palabra indica que este mismo David escuchó eso, y David entendía esto. Si bien él no tenía las cualidades físicas
Él como persona, para poder derrotar a ese gigante, él entendía que sí tenía de su lado un Dios sobrenatural que tenía control de la situación. Yo creo que hoy nosotros tenemos que entender que nosotros somos como esos David, que tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Hoy, resguardados en nuestros hogares, en oración, buscando de Dios, pero no dejarnos y en ningún momento dejar que el enemigo nos lleve o a actuar rebeldemente e irnos de este lugar y no estar en nuestros hogares, o entrar en miedo, en pánico, en temor, en desánimos. No, amigos, que este tiempo realmente nos sirva para poder recapacitar, para poder entrar en esta misma oración que hoy en la Argentina muchos están haciendo, muchos estamos en este ayuno, confiando y creyendo de que Dios ha de producir un tiempo maravilloso, un tiempo nuevo, un tiempo de restauración para la Argentina, y que de esta enfermedad vamos a salir, pero es necesario esa actitud de personas que no asuman la actitud que quiere Satanás, de rebeldía, de enojo, de imprudencia. Por el contrario, seamos prudentes, respetemos a las autoridades y a lo que nos han dispuesto, porque desde ese mismo lugar vamos a pelear una buena batalla. Y fíjense que David, y me gusta esto, dice esta palabra en el verso 43, y dijo el filisteo a David: soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, fíjense. Y el 44 dice: y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense que hoy es el día y es el tiempo en que nos tenemos que parar realmente como esos grandes hijos de Dios. Hoy es el día en donde nos tenemos que parar en pos de esa fe. Hoy es el día en que nos tenemos que parar realmente con la convicción y con la seguridad de que este mundo va a reconocer de que hay un Dios maravilloso, que es el que ha de traer salud en medio de esta mortandad, que ha de traer bendición en medio de todas estas dificultades. Pero tenemos que realmente asumir la actitud correcta y hacer como hacía David. David tenía mucha confianza en que Dios le habría de sacar de aquella situación. David sabía que Dios habría de vencer a Goliat. Nosotros también tenemos la misma confianza y la misma seguridad de que nuestro Dios va a vencer al Goliat de ese virus. ¿Lo va a vencer Él? Nosotros humanamente no lo podemos hacer, Dios sí, pero es necesario ser obedientes y estar en el lugar donde tenemos que estar. Estar hoy en nuestras casas, hoy resguardar y cuidar esta cuarentena. Amigos, que Dios los bendiga. Gracias por darse este tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios los bendiga grandemente. Los amo de todo corazón, amigos. Gracias, chicos. Gracias. Por favor, seamos respetuosos de lo que hoy se nos demanda. ¿Sí? Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Y nos veremos, si Dios quiere, pronto. Y ya cuando pase esta cuarentena nos daremos seguramente un gran abrazo. Así que, amigos, muchas bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente. Y seguimos comunicados por estos medios. Un abrazo grande.